Noticentro 1, CMI. Buenas noches, comienzan las noticias. En nuestra emisión de las 9 de la noche ampliaremos la siguiente información nacional. Una juez ordena cárcel de máxima seguridad al contratista Emilio Tapias. El juez 53 de control de garantías de Bogotá, Paul Osvaldo Santander, ordenó una medida de aseguramiento en un centro penitenciario de máxima seguridad contra el empresario Emilio Tapias. La orden la impartió el juez en la audiencia relacionada con el proceso penal sobre estafa al Mintic. Ingrid Betancourt regresa definitivamente a Colombia y anuncia que hará política. En entrevista con Noticentro 1 CMI, la dirigente se pronunció contra Álvaro Uribe y contra Gustavo Petro. Colombia no puede caer en esos extremos, afirma en una entrevista que será emitida en nuestra emisión de las 9 de la noche. Vuelven las manifestaciones a Bogotá. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, Francisco Maltés, anunció en la emisión nacional de las 9 de la noche que el martes próximo habrá nuevas marchas de protesta en la capital del país. Enseguida les ampliamos las noticias que desarrollaremos y que son parte de lo que sucedió en el mundo hoy. Cámara de Estados Unidos prohíbe fondos para fumigación de cultivos ilícitos y para el ESMAD en Colombia. Equipo jurídico de Colombia en Tribunal de la Haya asegura que Nicaragua terminó a la defensiva. Récord de muertes diarias en Rusia por COVID. Hoy fallecieron 828 personas. Presidente Biden regaña a los no vacunados y los acusa de provocar mucho daño. Hijo del presidente Bolsonaro del Brasil infectado con COVID. Millonario apoyo para armamentismo de Israel. Aprueba Cámara de Estados Unidos. Nuestra paciencia tiene límites, dice mandatario de Palestina, Mahmoud Abbas, ante la ONU. Liberan en Italia a expresidente catalán Carles Puigdemont. No podrá salir del país. Encuestas en Alemania otorgan ventaja a vicecanciller Scholz como sucesor de Angela Merkel. Chris Cuomo, hermano de destituido gobernador de Nueva York y áncor de CNN, también acusado de acoso sexual. Citan a ex asesores de Donald Trump a declarar por la toma del Capitolio. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una ley que prohíbe destinar fondos para la fumigación de cultivos ilícitos en Colombia. También bloqueará la venta de armas y de equipos al ESMAD de la policía. Se trata del Acto de Autorizaciones para la Defensa Nacional, una ley que tiene como fin establecer parámetros para los gastos que hace Estados Unidos en cuestión de defensa y seguridad. Allí, la representante demócrata de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, incluyó la siguiente enmienda contra la fumigación. Ninguna de las cantidades autorizadas para ser asignadas o puestas a disposición de otra manera por esta ley podrán ponerse a disposición para realizar fumigación aérea directamente en Colombia. La enmienda contra la fumigación fue aprobada con una salvedad. A menos que haya acciones demostradas por parte del gobierno de Colombia para adherirse a las leyes y regulaciones nacionales y locales. También fue aprobado un artículo en la ley contra la ayuda para el ESMAD. Ninguno de los fondos autorizados o puestos a disposición por esta ley podrá ser utilizado para autorizar, proveer o facilitar la entrega de artículos encubiertos o para cooperar o brindar capacitación al Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia. Además, debido a los asesinatos y desapariciones ocurridas durante las protestas sociales, en la misma ley la Cámara aprobó exigir al gobierno Biden un informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia que determinará si se liberan o no otros fondos para nuestro país. A más tardar 180 días después de la fecha de promulgación de esta ley, el secretario de Defensa, en coordinación con el secretario de Estado, presentará a las comisiones de defensa del Congreso un informe que incluya una descripción de la relación de cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Colombia, una descripción del clima de derechos humanos en Colombia, una evaluación de la adherencia de las fuerzas militares y paramilitares de Colombia a los derechos humanos. La ley no se ha aprobado aún por completo, pues en el Senado también avanza una proposición y tendrá que haber una conciliación entre ambas cámaras antes de que ésta sea sancionada por el presidente Biden. En el tercer día de alegatos en la Corte Internacional de Justicia en La Haya entre Colombia y Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega perdió terreno en sus aspiraciones de demanda y ahora enfrenta la contrademanda de nuestro país.
El agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Manuel José Cepeda, reveló que hoy fue una jornada complicada para la defensa nicaragüense, pues pese a ser la parte demandante, terminó dando explicaciones. El balance del día de hoy es muy claro. Nicaragua quedó a la defensiva. Nicaragua tuvo que empezar a explicar por qué ella no había violado los derechos de Colombia. Empezó por desconocer la existencia de los derechos de pesca de los raizales y también negó que los hubiera violado. Sin embargo, Colombia tiene argumentos muy fuertes para demostrar que los raizales sí tienen, por supuesto, unos derechos tradicionales de pesca que están siendo desconocidos por Nicaragua. Cepeda también explicó que Nicaragua divagó en sus alegatos y presentó como argumento un polémico punto que choca con el derecho internacional. Luego, Nicaragua planteó que su decreto de líneas de base rectas era compatible con el derecho internacional. Pero obviamente un decreto que es adoptado de manera unilateral, mediante la cual Nicaragua se apropia de áreas para convertirlas en especie de lagos interiores, pues, y con unas líneas de base extremadamente largas, sin que haya islas que permitan hacerlo de una manera compatible con el derecho internacional, pues claramente viola el derecho internacional. El agente de Colombia agregó que en la audiencia de este viernes, Nicaragua perdió tiempo dando explicaciones muy ligeras y que terminó discutiendo derechos propios de Colombia. Nicaragua ya entró al terreno de analizar derechos y libertades de Colombia, porque este caso versa principalmente sobre las libertades y los derechos de Colombia a la luz del derecho internacional que Nicaragua quiere desconocer. Con un ambiente muy positivo, el equipo de defensa de Colombia se prepara para lanzar sus contrademandas la próxima semana, mientras espera los alegatos de cierre. Así será la hoja de ruta. ¿Qué sigue? El lunes Nicaragua va a insistir en los argumentos de la demanda que presentó contra Colombia. El miércoles Colombia responde a esos argumentos de nuevo e insiste en que Nicaragua está violando las libertades y derechos reconocidos por el derecho internacional que tiene Colombia. Y ya el viernes se termina la segunda ronda, cuando Nicaragua vuelve a defenderse de las contrademandas que le presentó Colombia. Nuevamente el equipo colombiano y la Cancillería explicaron que en este caso la Corte de La Haya no tomará decisiones relacionadas ni con delimitaciones, ni con extensiones de terreno, ni con la soberanía. La demanda de Nicaragua es por supuesta violación de espacios marítimos y abusos de fuerza por parte de Colombia en el Mar Caribe. Se dispararon las alarmas en Rusia luego de que el país registrara un récord de muertes diarias por COVID-19. Con 7,3 millones de contagios y 202.273 muertes por coronavirus, Rusia es el octavo país a nivel mundial más afectado por la pandemia y parece que se mantendrá o subirá en la lista debido a los últimos números reportados. Las autoridades sanitarias de la nación notificaron este viernes 828 muertos por COVID-19 en la última jornada, lo que supone la cifra más elevada de fallecidos por esta enfermedad infecciosa desde el inicio de la pandemia. El mayor número de muertos fue registrado en San Petersburgo, donde fallecieron 59 pacientes en las últimas 24 horas, mientras que en Moscú murieron 56 personas. Desde junio, Rusia fue golpeada por la variante Delta y no consigue contener su progresión. El número de nuevos casos se elevó a 21.379. El rebrote llegó al Kremlin, donde el presidente Vladimir Putin está aislado desde principios de la semana pasada por la detección de decenas de casos en su entorno. A pesar de la producción de varios fármacos locales, la vacunación avanza muy lentamente. Solo un 28,4% de la población rusa dispone del esquema completo de inmunización. Y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden lanzó un fuerte reclamo a las personas no vacunadas. Agregó que ese 25% de la población le está haciendo mucho daño al país. Reiterando que los Estados Unidos viven una pandemia de no vacunados, el presidente Joe Biden urgió a los ciudadanos que se inmunicen cuanto antes para salvar sus vidas y de quienes los rodean, cuestionando que aún más de 70 millones de estadounidenses no se han aplicado ni siquiera una dosis. 3/4 of the eligible have gotten at least one shot, but 1/4 has not gotten any. And in a country as large as ours, that's 25% minority can cause an awful lot of damage, and they are causing a lot of damage.
El mandatario arremetió contra aquellos funcionarios electos que acusó de trabajar para minar con información falsa la lucha contra el coronavirus, asegurando que es inaceptable cuando es la población no vacunada la que está saturando los centros hospitalarios. People are dying and will die who don't have to die. It is not hyperbole to suggest it's literally a tragedy. Please don't let this become your tragedy. Get vaccinated. It can save your life, it can save the lives of those around you. Biden también incentivó a los mayores de 65 años y a las personas con enfermedades preexistentes que hayan recibido la segunda dosis de la vacuna de Pfizer hace 6 meses a que se inoculen con una tercera inyección de refuerzo. Pues la primera mujer que recibió la vacuna contra el COVID-19 en el mundo fue inyectada hoy con la tercera dosis de refuerzo. Hace ya casi 2 años que los primeros casos de COVID-19 se registraron en la ciudad china de Wuhan en diciembre de 2019. Desde entonces se han confirmado más de 220 millones de contagios en todo el mundo, que han provocado cerca de 4,7 millones de muertes. La pandemia obligó a cancelar toda actividad, pero todo cambió con la llegada de las vacunas. En noviembre de 2020 se presentaron los resultados preliminares de las primeras vacunas y el 8 de diciembre Margaret Keenan, una jubilada británica de 90 años, se convirtió en la primera persona del mundo en ser vacunada. La mujer recibió hoy su tercera inyección en el mismo lugar donde fue vacunada por primera vez. La señora Keenan dijo que se sentía feliz de haberlo hecho y que eso significaba que se sentía libre. Uno de los hijos del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo para COVID. Este contagio cobra mayor relevancia dado que formó parte de la comitiva que viajó a la ONU y que sostuvo reuniones con varios representantes de otros países. El parlamentario brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, dio positivo para COVID-19 luego de un viaje a la ciudad de Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas. El hijo del mandatario de Brasil escribió en su cuenta de Twitter: "Sabemos que las vacunas se hicieron más rápido de lo normal. Tomé la primera dosis de Pfizer y contraje COVID. ¿Eso significa que las vacunas son inútiles? No creo, pero es otro argumento en contra de los pasaportes de salud". Eduardo Bolsonaro también manifestó: "Pese al diagnóstico me siento bien y comencé a tratarme inmediatamente. Gracias por los cientos de deseos de mejora que he recibido. Volveré pronto". El hijo del mandatario ultraderechista es el tercer miembro de la comitiva que da positivo para coronavirus tras el contagio del ministro de Salud Marcelo Queiroga y un delegado. La comitiva brasileña regresó al país el pasado miércoles tras un negacionista discurso pronunciado por Jair Bolsonaro ante la ONU en el que defendió el uso de remedios de dudosa eficacia contra el COVID-19 y se opuso al pasaporte sanitario. Un niño neerlandés de 12 años logró que la justicia de Países Bajos lo respaldara en una denuncia contra su padre. El menor de edad alegó que su padre no quería darle permiso para que se vacunara contra el COVID-19. Ahora el fallo le autoriza a recibir la inyección de inmediato, aunque su progenitor recurra a la sentencia. Estados Unidos pidió al gobierno cubano respetar los derechos humanos y advirtió que su gobierno aplicará medidas para que el castrismo rinda cuentas por sus abusos. Con motivo de la clausura de la Asamblea General de Naciones Unidas, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, aprovechó para lanzar un duro llamado que dejó en evidencia las fuertes diferencias que actualmente paralizan la relación entre Estados Unidos y Cuba. El secretario de Estado aseguró que manifestantes disidentes han sido encarcelados sin motivos en medio de procesos que no se han desarrollado de manera justa e incluso alertó que se trató de arrestos en masa. Además, cuestionó con dureza la represión violenta con la que respondió el gobierno cubano contra las históricas protestas del 11 de julio. Blinken reiteró su llamado por el respeto a los derechos humanos en la isla y aseguró que es vital que la comunidad internacional se exprese en contra de la represión y los arrestos, mientras prometió medidas para que el castrismo rinda cuentas por sus abusos. El Congreso de Estados Unidos aprobó hoy $1.000 millones para el sistema de defensa de Israel. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para apoyar con $1.000 millones el sistema de defensa antimisiles israelí conocido como la Cúpula de Hierro. La propuesta salió adelante con el voto favorable de 420 representantes y con el rechazo de otros 9, entre los que se encuentran 8 demócratas y un integrante del Partido Republicano.
Ahora esta propuesta será trasladada al Senado, donde si se aprueba, se ratificará que Estados Unidos financiará el reabastecimiento de misiles interceptores para la cúpula de hierro en Israel, después de que se agotaron durante la escalada de tensiones a comienzos de mayo entre las fuerzas militares del país y las fuerzas del Movimiento de Resistencia Islámica en Gaza. La cúpula de hierro forma parte del llamado proyecto israelí OMA, que consiste en varios sistemas de localización e interceptación de cohetes y misiles de distinto alcance. Y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dio un año para que Israel defina las fronteras que permitan la existencia de dos estados, basadas en los repartos previos a la guerra de 1967. Instando al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a convocar una conferencia de paz para hablar de la situación en Medio Oriente, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, aseguró que es necesario un nuevo escenario que proponga que el cuarteto de paz para esta región, compuesto por Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, vuelva a tomar las riendas, mientras también lanzó un duro ultimátum a Israel para redefinir las fronteras entre estos dos estados. حتى لا تبقى مبادرتنا هذه دون سقف زمني نقول إن أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام واحد لتنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67 بما فيها القدس الشرقية ونحن. El líder palestino anunció que también acudirán a la Corte Internacional de Justicia para que examine la legalidad de la ocupación israelí y reclamó el apoyo de la comunidad internacional a sus alegatos. El Banco Central de China arremetió contra las criptomonedas. La entidad prohibió que las bolsas extranjeras brinden servicios con criptomonedas a inversores de China continental a través de Internet y también restringió a las instituciones financieras, a las empresas de pago y a las empresas de Internet para que hagan comercio con criptomonedas. El gobierno chino detuvo a los dos más importantes directivos del conglomerado HNA, una de las mayores empresas privadas del gigante asiático que se encuentra en reestructuración por bancarrota. En una medida vista como una advertencia a otras que están pasando aprietos económicos similares a los de la inmobiliaria Evergrande, las autoridades chinas detuvieron al fundador y expresidente de HNA, Sheng Feng, y al exdirector general Adam Tan Shandong. El arresto de los dos altos ejecutivos más importantes de uno de los mayores conglomerados privados del gigante asiático se da después de que el grupo se dividiera en 4 negocios separados tras su reestructuración por bancarrota. A lo largo de 3 décadas, HNA pasó a ser una aerolínea regional a convertirse en una de las mayores empresas privadas de China y una de las más compradoras de activos. Gran parte de su crecimiento se basó en préstamos bancarios y aunque en su mejor momento tuvo activos estimados en $50.000 millones, hoy sus deudas superan los $77.300 millones. Ahora la compañía admitió que debe seguir las instrucciones del Partido Comunista Chino. Entre tanto, la gigante inmobiliaria china Evergrande reportó hoy el primer incumplimiento de pagos y amenaza de esta manera la estabilidad de los mercados asiáticos. El futuro de la inmobiliaria china Evergrande, la más endeudada del mundo, es incierto y su presente es una montaña rusa. Hoy sus acciones entraban en caída libre y perdían un 11,6% al cierre de las bolsas chinas, después de que todo indicara que no ha pagado los intereses por valor de $83,5 millones y que debían saldarse ayer. La compañía, sin dinero para cumplir sus $305.000 millones en deudas, ya había advertido la semana pasada de su incumplimiento, lo que provocó una caída general de los mercados globales. La bolsa está preocupada de que la quiebra de la inmobiliaria pueda plantear riesgos para el sistema financiero de China y repercutir en todo el mundo. Los temores de la crisis financiera de 2008 son grandes, aunque varios analistas descartan que esa historia se pueda repetir. Beijing mandó instrucciones a sus instituciones a nivel local para que preparen planes de contingencia frente a más protestas de sus compradores. En Estados Unidos se agudiza la crisis de los indocumentados haitianos en el estado de Texas. UNICEF dijo que 2 de cada 3 deportados son mujeres y niños. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de vergüenza para su país el trato que los refugiados haitianos recibieron a manos de las fuerzas de seguridad en la frontera con México a principios de esta semana, cuando uniformados a caballo utilizaron tácticas agresivas contra los migrantes. El mandatario advirtió que habrá sanciones para los guardias que maltrataron a estas personas. Of course I take responsibility. I'm president, but it was horrible what to see, as you saw. To see people treated like they did, horses barely running them over, people being strapped.
It's outrageous. I promise you those people will pay. They will be an investigation underway now, and there will be consequences. There will be consequences. It's an embarrassment, but it's beyond an embarrassment. It's dangerous. It's wrong. It sends the wrong message around the world. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, aseguró que hará públicos los resultados de la investigación y manifestó que ese comportamiento no representa a su departamento. The results of the investigation I will make public. The actions that are taken are as a result of what we have seen in those images. The investigation will be compelled, the results will be compelled by the facts that are adduced and nothing less. Let me be clear, the department does not tolerate any mistreatment of any migrant and will not tolerate any violation of its values, principles, and ethics. El campamento de migrantes que se formó debajo del puente Entre del Río, en la orilla estadounidense del río Bravo, y Ciudad Acuña en México, fue desmantelado por las autoridades migratorias. Hasta este sitio llegaron más de 15.000 migrantes, la mayoría haitianos quienes estaban en busca de asilo por parte del gobierno de Biden. Sin embargo, miles de personas decidieron regresar sobre sus pasos hacia México, mientras otros miles han sido deportados por las autoridades estadounidenses hacia Haití. Alemania está a 2 días de celebrar las elecciones más reñidas que el país recuerda en mucho tiempo, las cuales marcan el fin de 16 años de gobierno liderados por la canciller Angela Merkel. Su colectividad, la Unión Demócrata Cristiana, no puntea en los sondeos, por lo que la nueva administración podría estar a cargo del Partido Socialdemócrata Alemán, liderado por Olaf Scholz, actual vicecanciller y favorito a suceder a Merkel. Más de 60 millones de alemanes han sido llamados a las urnas este próximo domingo para decidir la nueva composición de su Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán. Unos comicios que estarán marcados por el retiro de la mítica canciller Angela Merkel, en el poder desde 2005 y que tras 16 años le dice adiós a su cargo con Alemania posicionada como la primera potencia económica europea y la cuarta en el mundo, por detrás de Estados Unidos, China y Japón. Y pese a ser una de las líderes con mayor aprobación y reconocimiento en todo el mundo, su partido, la Unión Demócrata Cristiana, no recibe sus apoyos en las encuestas y de hecho la nación bávara está ante unos comicios que prometen ser los más reñidos en décadas. En Alemania, el sistema parlamentario establece que los ciudadanos no son quienes eligen directamente a su futuro jefe de gobierno. La responsabilidad cae en los diputados de la Cámara, quienes determinarán en una votación secreta quién sucede a Merkel como canciller, cargo para el que tienen opciones el conservador Armin Laschet y el socialdemócrata Olaf Scholz. Aunque los sondeos colocan como probable primera fuerza al Partido Socialdemócrata Alemán, que estiman que logrará el 28% de los diputados. Le siguen la Unión Conservadora, que hasta ahora lideraba a Merkel con el 24% de los apoyos, los verdes disputan el 17%, los liberales se acercan al 13%, mientras la extrema derecha de AfD alcanza un 12%. Los socialdemócratas saltaron 10 puntos en la previsión de escaños en los últimos meses y su líder, Olaf Scholz, parece el candidato más exitoso. Y aunque los conservadores han sufrido un fuerte retroceso, la caída se ha frenado en las últimas 2 semanas. Con estos números es difícil saber quién gobernará, pero analistas pronostican que se tendrá que formar un ejecutivo de coalición, y el que más opciones parece tener es el sistema semáforo, compuesto por socialdemócratas, verdes y liberales. La siguiente alternativa es Jamaica, donde serían los conservadores quienes lograrían un acuerdo con verdes y liberales, aunque tiene pocas posibilidades. Lo cierto es que la negociación se prevé larga en cualquier caso. Solo en 2017, Angela Merkel necesitó casi 6 meses para formar gobierno. La todavía canciller cerró campaña con su candidato Armin Laschet, mientras en las calles de Berlín y otras 470 localidades alemanas se movilizaron contra el cambio climático, tema que sacudió la recta final de la carrera electoral. La justicia italiana dejó en libertad al expresidente catalán Carles Puigdemont, buscado por las autoridades españolas y quien había sido capturado ayer en la isla de Cerdeña.
El expresidente catalán Carles Puigdemont salió de la prisión de alta seguridad de Sassari en la isla italiana de Cerdeña, en la que se encontraba tras ser detenido este jueves en el aeropuerto de Alguer en virtud de una orden del Tribunal Supremo Español. El juez consideró que su arresto en el aeropuerto de Alguer se realizó de acuerdo con la ley, pero decidió dejarlo libre con la única imposición de que no abandone Cerdeña durante unos días hasta que se decida sobre su situación. El abogado de Puigdemont manifestó que estará presente el 4 de octubre en el Tribunal Sardo y explicó que el líder independentista no tiene restricciones de movilidad, a pesar de que en un principio se informó de que no podía salir de la isla italiana. No cesa la emergencia en las Islas Canarias por cuenta del volcán Cumbre Vieja. Hay nuevas erupciones y las autoridades ordenaron más evacuaciones. Por sexto día consecutivo, el volcán en La Palma de España siguió arrojando lava. La cordillera volcánica de la Cumbre Vieja abrió una nueva fisura con más roca fundida ardiente arrojándose y una enorme nube de ceniza que se elevó hacia el cielo. Las afectaciones van en aumento. La ceniza provocó la suspensión de los primeros vuelos desde y hacia la isla. Los servicios de emergencia del archipiélago ordenaron la evacuación de decenas de personas de 3 pueblos y ordenaron a los residentes permanecer en el interior de otro. Ya esta semana casi 7.000 personas han tenido que abandonar sus hogares. Por su parte, el gobierno aseguró que se va a declarar la catástrofe. El Consejo de Ministros va a aprobar el que se califique como zona catastrófica a la isla de La Palma. Dicha declaración irá seguida por la aprobación de una serie de medidas para conceder, en primer lugar, ayudas inmediatas destinadas a facilitar viviendas a los palmeros y palmeras afectados. En segundo lugar, adquirir enseres y objetos necesarios que hayan perdido y que se necesiten para su día a día. Las imágenes de una sola casa que quedó intacta por la lava volcánica se han convertido en un símbolo del devastador impacto del desastre natural que se ha extendido a más de 180 hectáreas y ha bloqueado 14 kilómetros de carreteras. El gobierno talibán al frente de Afganistán dijo que habrá amputaciones y fusilamientos para quienes desobedezcan sus leyes. El regreso de los talibanes al poder en Afganistán ha generado grandes incertidumbres. ¿Repetirán las salvajes conductas que caracterizaron a su régimen durante la década de los 90? Desde el pasado 15 de agosto, estos han asegurado que el régimen sería un poco más moderado que el que impusieron años antes. Esa moderación, sin embargo, podría resultar bastante limitada. Su nuevo encargado de prisiones aseguró a la agencia Associated Press que el nuevo gobierno retomará los castigos extremos como las ejecuciones y las amputaciones. Según el funcionario, estos castigos no se aplicarán a la luz pública como hacían hace 20 años, aunque aseguró que las amputaciones son necesarias para la seguridad. Además, rechazó las críticas que habían recibido en el pasado por su política de ejecuciones públicas, pues afirma que nadie debe decirles cómo hacer cumplir sus leyes y las recomendaciones del Corán. Chris Cuomo, presentador de CNN y hermano del exgobernador de Nueva York, quien renunció por acusaciones de abuso sexual, también fue acusado del mismo comportamiento. De acuerdo con una explosiva columna publicada en el diario The New York Times, la reconocida productora de televisión Shirley Ross denunció al conductor de CNN, Chris Cuomo, por acoso sexual. La exproductora de ABC, Disney y CBS publicó la columna en la que relata el hecho ocurrido en 2005 en una fiesta organizada por un colega de ambos. Ross había sido hasta hace poco tiempo la jefa directa de Cuomo al producir su programa Primetime Live. Cuando el hombre llegó al lugar, la saludó y tocó uno de sus glúteos y le dijo que como ya no era su jefe, podía hacerlo. Sin embargo, lejos de pedir su renuncia, su descargo apuntó a que el periodista hiciera una sincera autocrítica al aire y utilizara su plataforma para investigar y comunicar acerca del impacto del sexismo y el acoso en el ámbito laboral, incluido el perpetrado por él. En respuesta a la acusación, un representante de Cuomo asegura que esa interacción no fue de naturaleza sexual y sucedió hace 16 años en un entorno público cuando ella era una alta ejecutiva en ABC. Asegura que en ese entonces Cuomo le ofreció disculpas. Muy buenas noches. Hay un gran debate nacional sobre un artículo que fue incluido en el proyecto de presupuesto nacional, en el que se permite la celebración de convenios interadministrativos entre el gobierno y los entes territoriales. Se permite durante los 4 meses previos a las elecciones. El artículo fue presentado por el senador Carlos Manuel Meixel
Él es nuestro invitado de esta noche. El senador Maisel es actualmente presidente de la Comisión Cuarta del Senado. Ha habido un gran escándalo, senador Maisel, sobre este artículo que usted introdujo. ¿Cuál es realmente el objetivo del artículo? Muy buenas noches, Yamid. Un placer estar en tu programa y poder saludar a los oyentes que nos sintonizan a esta hora. El objetivo principal es hablarle con objetividad a la ciudadanía, que nos apartemos de los partidos políticos y que estudiemos el contenido de manera objetiva de lo que se busca. Aquí lo que se busca no es derogar la ley de garantías. La ley de garantías tiene un contenido mucho más amplio. La ley de garantías establece topes para las campañas, eso no se toca. La ley de garantías establece unas prohibiciones publicitarias en torno a las elecciones, eso no se toca. Se le prohíbe a los mandatarios asistir a eventos públicos, a inaugurar obras 4 meses antes de las elecciones. Nada de eso se toca. Lo único que nosotros estamos buscando es suspender la suspensión, por así decirlo, de los convenios interadministrativos con toda la necesidad que está pidiendo el pueblo colombiano, todos los alcaldes del país, de todos los sectores políticos, que se reanuden y que se reactiven algunos proyectos que durante la pandemia tuvieron un retraso. Es importante decir que esta ley de presupuesto tiene una vigencia de 1 año. Por lo tanto, lo que estamos es tratando de responder a una coyuntura y que la normatividad nacional se adapte y que dé respuesta a los tiempos que hoy está viviendo Colombia y el mundo. Apreciado Yamid. Para que el país entienda, doctor Maisel, el espíritu del artículo que usted introdujo, ¿qué es exactamente lo que usted llama convenios interadministrativos entre el gobierno y los entes territoriales? Que el gobierno nacional tiene que de alguna manera sus políticas y sus programas de gobierno tiene que descentralizarlo en los entes territoriales. Aquí lo que estamos buscando es que con todos los mecanismos que hoy la ley establece, los entes territoriales puedan seguir trabajando con el gobierno nacional y no se interrumpa el 12 de noviembre esos proyectos que tanto está esperando la nación. Nosotros lo que estamos buscando simplemente es que se establezcan las licitaciones, los pliegos tipos, que los entes de control hagan su trabajo, que todo el mundo se organice para que a partir del 12 de noviembre no se suspendan los proyectos del gobierno nacional en los entes territoriales. Aquí la corrupción existe con o sin ley de garantías y tenemos que explicarle al país con claridad que estudiemos esta medida que nosotros estamos proponiendo sin tener en cuenta los partidos. Pero cuando usted dice este artículo ni contiene ni promueve la corrupción, esto quiere decir, hombre, si la corrupción existe, pues sigamos con eso. No, lo que le estoy diciendo yo es que esto no incentiva la corrupción, tampoco la detiene, porque mal haría yo en decirle que en la contratación pública de este país no se ve corrupción. Eso yo no voy a ser tan insensato de poder plantear un mundo utópico como este. Lo que le estoy tratando de decir es que el mismo mecanismo que existe hoy, que se puede contratar libremente el gobierno nacional con los entes territoriales, es el mismo mecanismo que se propone en noviembre, en diciembre, en enero. Con todos, aquí el problema no es de la ley, aquí el problema son las conductas de las personas. Y nosotros no podemos tampoco, porque existan personas que no hacen buen uso de la contratación pública, suspender o atrasar aún más todos los proyectos que la ciudadanía, y sobre todo de la Colombia profunda, está esperando. Pero a ver, doctor Maisel, como usted bien dice, la corrupción en Colombia existe en estos convenios interadministrativos. Si eso es así, y los entes de control lo han dicho, lo han denunciado, y usted bien lo sabe, ¿para qué mantenerlos si esa es una puerta abierta a la corrupción? Porque es la única forma de poder financiar proyectos ante los entes territoriales, y no es mala.
El problema es el uso que hacen algunos mandatarios corruptos de ella. Pero es que usted tiene que bajar un proyecto necesariamente a través de una alcaldía, de una gobernación. Así es como funciona administrativamente este país. Entonces diseñemos, si lo que hay que hacer aquí es diseñar otra forma de cómo estructurar administrativamente el Estado, pues se evaluará. Pero hoy lo que existe es lo que tenemos que perfeccionarlo, mejorarlo, castigar al que lo haga mal. Estamos de acuerdo. Pero esa es nuestra realidad. El gobierno nacional ejerce sus políticas públicas con los ministerios, con los entes nacionales, pero también a través de los entes territoriales como son las alcaldías y las gobernaciones. Entonces, si ese es el mecanismo que tenemos hoy en día, con sus virtudes y con sus defectos, lo que tenemos es que no pararlo y al contrario, potencializarlo y mejorarlo en todas sus vías y en todas sus rutas. Vendrá un gran debate cuando las ponencias, las plenarias comiencen la discusión del mencionado artículo. ¿Usted está dispuesto a hacerle frente al debate? Por supuesto que sí, y lo vamos a hacer, como le digo, con la mejor intención al país. Estos son temas de pronto difíciles, de pronto que generan críticas. Uno no puede estar ocupando estos puestos siendo susceptibles a la vanidad del aplauso, ni tampoco susceptibles al miedo a la crítica. Aquí hay que tener los criterios y los argumentos suficientes para defender estas posiciones. Pero también tengo que ser claro en una cosa, y esta no fue una iniciativa del presidente Duque, fue una iniciativa del Congreso, de quien les habla y otros muchos compañeros de muchos sectores políticos que están apoyando esta iniciativa. Prueba de eso fue la amplia votación que sacó en las comisiones conjuntas. Pues claro que los parlamentarios tienen que apoyar la iniciativa. Si al fin y al cabo los que podrían resultar eventualmente beneficiados con este artículo son precisamente los parlamentarios. ¿No le parece? Pero a ver, para bajarle la suspicacia al tema, los parlamentarios corruptos que se pueden ver beneficiados con los convenios interadministrativos han tenido 3 años para poder hacerlo. Entonces, ¿por qué la corrupción aquí va a reinar entonces en los 3 meses que se busca suspenderlo? Aquí la ciudadanía está esperando obra, Yamid, empleo. Hay que usar los presupuestos. Nosotros le planteamos al país una ley de inversión social. Le planteamos al país una reforma tributaria. Estamos aprobando un presupuesto general de la nación. Para no poder hacerlo, para no poder desarrollarlo, para no poder de pronto explotarlo al máximo, yo no le veo ningún sentido a eso. Pues con todo respeto, esto fue lo que propuso el presidente Santos, abolirla, y el presidente Uribe se opuso. ¿De acuerdo? Pregúntele a Uribe. Doctor Carlos Manuel Meisel, senador de la República y autor del artículo sobre reforma a esta ley de restricción de inversiones en el época electoral. Muy amable por haber aceptado la invitación, y a ustedes televidentes los invitamos a continuar aquí en el Centro 1 CMI. Muchas gracias, doctor Meisel. Muchas gracias, y no solamente soy yo, también está el doctor Juan Felipe Lemos, y somos varios los parlamentarios que estamos detrás de esta iniciativa. Muchas gracias a usted y un fuerte abrazo, apreciado Yamid. Igualmente, doctor Meisel. Muchas gracias y buenas noches. Noticentro 1, CMI. Juez ordena cárcel de máxima seguridad para contratista Emilio Tapia. Empresas públicas de Cali suspenden pagos a contratistas de Mintic. Ministro de Defensa responde a Cámara de Estados Unidos que restringe ayuda al ESMAD. Estalla otro campo minado contra ejército en Dagua Valle. 25.000 menores separados de sus padres han cruzado frontera de Venezuela a Colombia. Dramático informe. Ingrid Betancourt regresa y acusa a Uribe y a Petro de practicar política del odio. 5 años del acuerdo de paz. Balance agridulce, dicen exmilitantes de las FARC. Presidentes Duque de Colombia y Piñera de Chile destacan avances de la paz.
Policía publica retratos de más buscados por robos en Transmilenio. Caos en Barranquilla por bloqueo de transportadores ante inseguridad. Ministerio de Salud explica aplicación de tercera dosis en el país. Consejo Gremial rechaza cambios en ley de garantías. Millonaria condena a la nación por caso Glencore. Convocan a nuevas manifestaciones desde el próximo martes. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Un juez de Bogotá ordenó recluir en una cárcel de máxima seguridad al contratista Emilio Tapia, investigado por su relación con la Unión Temporal Centros Poblados, que falsificó documentos para quedarse con el billonario contrato del Mintic. El juez 53 de Control de Garantías de Bogotá, Paul Santander, pidió medida de aseguramiento en un centro carcelario de máxima seguridad contra el condenado contratista, acusado de ser el cerebro en la sombra de la Unión Temporal Centros Poblados, que presentó documentos falsos para quedarse con el billonario contrato para la conectividad de las escuelas. Está claro que el señor Tapia de verdad es el peligro, él dimensiona un peligro que refleja un peligro de una dimensión muy clara y muy amplia. Tanto así como que se perdieron 70.000 millones, además de todo lo demás que se ha perdido en los otros procesos en los cuales él estuvo pendiente. También envió a la cárcel a Luis Fernando Duque, representante de Centros Poblados, y a Juan José Laverde, encargado de conseguir las pólizas falsas. No puedo decir que la dimensión del peligro que reflejan el señor Duque y el señor Laverde sea igual al señor Tapia, pero dejarse coaccionar de esa forma para poder realizar todas esas actividades, para que dejar que el hombre de atrás siga atrás, pues evidentemente da cuenta del diagnóstico actual de cada uno de ustedes. La Procuraduría respaldó la orden de cárcel y advirtió de una potencial obstrucción del proceso por amenazas y eliminación de pruebas. Se detalla igualmente la información acerca del borrado de algunos dispositivos de almacenamiento de aparatos móviles celulares. Se llegó incluso a amenazarlos en su integridad física y la de su familia. El juez compulsó copias para que se investigue a Adriana Mesa Consuegra, exsecretaria general del Ministerio de las TIC, y a Sandra Orjuela Méndez, ex subdirectora de gestión contractual. Y se hubieran dado cuenta que esta garantía era falsa, nunca hubiera habido anticipo. Entonces yo considero que evidentemente fueron inducidas en error. Emilio Tapia será recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá. Las empresas públicas de Cali en Cali suspendieron los pagos a 2 contratistas. Están verificando si los documentos que les presentaron en la licitación son legales. A través de un comunicado, la empresa de servicios públicos de Cali en Cali manifestó que ante la información de la Fiscalía General de la Nación de que los consorcios Clarificación Puerto Mayarino y Renovación Puerto Mayarino presentaron presuntamente falsos créditos del Banco Itaú, no solamente pidió a la entidad financiera verificar la legalidad de los documentos, sino también suspendió los pagos hasta que la situación no sea esclarecida. La relación que originó esta investigación consiste en que uno de los representantes de los consorcios también estaría vinculado a una de las compañías socias en la Unión Temporal Centros Poblados. El primer crédito que aseguraba la carta crédito era de 1.140 millones de pesos y el segundo por 725.100.000 pesos. El ministro de Defensa, Diego Molano, reaccionó sobre las restricciones aprobadas por la Cámara de Representantes de Estados Unidos a la ayuda militar para nuestro país. Reiteró el compromiso de la fuerza pública con la protección de los derechos humanos. Tras las restricciones al apoyo para la eventual fumigación con glifosato y a la ayuda al escuadrón antidisturbios por presuntas violaciones a los derechos humanos, el ministro de Defensa envió un mensaje a los congresistas de Estados Unidos. Colombia y nuestras fuerzas militares, no desde ahora, sino desde siempre, tienen un compromiso fundamental con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Se materializa en formación permanente a todos nuestros soldados y policías. Se materializa hoy, por ejemplo, en un proyecto de ley de la policía que incluye el tema de derechos humanos como un eje transversal. El ministro dijo que espera que en la conciliación entre los proyectos de Cámara y Senado se eliminen las restricciones. Y esperamos que los senadores y los representantes puedan llegar a un acuerdo en donde se mantenga ese apoyo irrestricto a esa lucha contra el narcotráfico en Colombia y que se tenga esa disposición de seguir avanzando en esa materia de forma conjunta. El proyecto aprobado por la Cámara también impide que empresas de Estados Unidos vendan armas al SMAT o capaciten a ese cuerpo policial.
Un grupo de militares que patrullaba en zona rural del municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, cayó en un campo minado. Al menos un soldado muerto, 5 heridos y 3 más desaparecidos, adscritos al batallón de alta montaña número 3, dejó una explosión de un campo minado en zona rural del municipio de Dagua, Valle del Cauca, cuando realizaban actividades de control y vigilancia. Sucedió en la vereda Río Blanco del municipio de Dagua Valle y en este momento tenemos como resultado unos soldados heridos, al parecer un soldado fallecido y unos desaparecidos. Hombres de la tercera brigada del ejército permanecen en la zona de difícil acceso evacuando al personal afectado. La Universidad Católica Andrés Bello de Caracas presentó un dramático informe sobre la situación de niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de sus familias que cruzan la frontera entre Venezuela y Colombia y que en muchos casos se dirigen al sur del continente. El informe titulado Pequeños en Movimiento asegura que la difícil situación económica en Venezuela ha puesto a cerca de 2 millones de niños venezolanos en situación de movilidad. Desde marzo de 2020 a febrero del 2021, más de 51.250 niños y niñas cruzaron la frontera entre Venezuela y Colombia. De esa cifra, por lo menos hasta 2019, 25.000 menores se encuentran en 2 categorías: no acompañados, es decir, separados de ambos padres y otros parientes; separados, es decir, no están con sus padres, pero sí con algún familiar. Hay que señalar, frente a la situación que se presenta particularmente en Venezuela, que estos niños tienen la expectativa desde allí de encontrarse con sus familias y conocidos en Colombia, pero también están dejando sus hogares por la situación socioeconómica tan precaria que se encuentra en Venezuela, como también por situación de violencia intrafamiliar y también por la situación de violencia generalizada que se está registrando en las calles venezolanas. Según el estudio de la Universidad Andrés Bello, en este último año de pandemia se potenciaron las vejaciones a las que se exponen niños, niñas y adolescentes venezolanos que huyen de su país. Estos niños enfrentan riesgos de abuso, de explotación, de trata de personas, de tráfico de migrantes. Esta trata con fines a veces de explotación laboral y otras veces de explotación sexual, pero también son posibles víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos armados. La mayoría de los niños no acompañados o separados está en la edad entre 12 y 17 años. El número de niños, niñas y adolescentes separados y no acompañados es significativo en el departamento de Arauca. Hemos identificado 248 niños separados, es decir, niños que están sin sus padres pero con algún familiar, y 180 niños, niñas y adolescentes no acompañados, es decir, niños, niñas y adolescentes que están sin ningún miembro de sus familias. Colombia es el principal país de tránsito de niños no acompañados o separados que se dirigen a Ecuador, Perú, Chile, Panamá y Norteamérica. En entrevista con Noticentro 1 CMI, Ingrid Betancourt anunció que regresa a Colombia para hacer política por un candidato de centro y criticó a Álvaro Uribe y a Gustavo Petro. Dice que lo que proponen es una política de odio. La perspectiva que tiene al vivir fuera del país le permite a Ingrid Betancourt analizar con cabeza fría el panorama electoral de 2022. No quiere extremos y sí un centro fuerte. Los extremos lo que nos proponen es una política de odio, de miedo, de confrontación para que no veamos lo que está pasando y no solucionemos. Y entonces se vuelven a armar las mismas componendas con otros nombres, con otras caras, pero con la misma lógica de esto es para mí y la repartidera y la cosa. Y ya no estamos más para eso. Doctora Ingrid, pero pongámosles nombres precisos, concretos a esos extremos que usted califica. ¿Gustavo Petro y Álvaro Uribe? Sí, sí, porque ahí, es decir, ahí básicamente la lógica de esos dos polos es, primero, no aceptar que el que no piense como ellos tiene, es decir, uno no puede decir que quien no piensa como yo, entonces es un bandido, es un criminal, y es básicamente lo que ellos han jugado, entonces eso hay que acabarlo. Petro tiene una concepción del país en el cual hay que llegar a tumbar todo, llegar a hacer como una limpieza, pero es pasando cuentas de cobro, y es expropiando, y es haciendo de la política tributaria una especie de instrumento punitivo para pasar cuentas de cobro personales. No, nosotros no queremos eso. El tema de Uribe es los tiempos cambiaron, es decir, él le aportó a Colombia la posibilidad de la paz, derrotando a las FARC militarmente. Esto lo construyó con unos mensajes muy, muy fuertes de exterminio, si se quiere, ¿verdad? O ellos o nosotros. Ya no,
Ya no. Y Colombia está harta del baño de sangre. Y está harta del saqueo. Y está harta de que nos digan, porque aquí hay unos malos, entonces, como no queremos que esos sicarios, asesinos, vengan a gobernar, entonces, tomemos estos que ellos no matan, pero roban, pero bueno, dejémoslos robar. No más. Es decir, ya no queremos eso. Dice que la coalición de la esperanza, el Partido Verde, si supera sus dificultades, y Alejandro Gaviria deben estar unidos. Y que logren unirse y llegar a la coalición de la esperanza. Y para Alejandro, la conversación que yo he tenido con él es también una conversación muy, es decir, realmente de definiciones del alma, si se quiere. En algún momento uno tiene que definir uno quién es. Y lo que yo le he dicho a Alejandro es que él, es decir, en la coalición de la esperanza es su sitio, ¿no? Es decir, ahí es donde él debe estar, pero tiene que estar solo, tiene que jugársela ahí con sus ideas, con su carisma, con lo que es él, pero no llegar... digamos, con toda una cola de dinosaurios. ¿Podemos decir entonces que usted regresa al país para ayudar en la política activa de 2022? Sí, sabe que sí. Es decir, yo creo que sí. Ingrid Betancourt alista maletas para regresar al país y participar en las elecciones presidenciales de manera activa, aunque no de candidata por el momento. Es agridulce el balance del acuerdo de paz después de 5 años de firmado. Los negociadores del acuerdo aseguran que aún no se han concretado algunos puntos entre los pactados. Los desmovilizados piden celeridad en la aplicación. A 5 años del acuerdo de paz, balance en blanco y negro de lo bueno y lo malo después de la desmovilización de cerca de 13.000 excombatientes. Hablan ex-FARC, negociadores y el actual gobierno. Un balance un poco agridulce. Lo dulce porque seguramente nos hemos ahorrado centenares de vidas en estos 5 años, después de que logramos detener una confrontación de más de 50 años. Y hoy Colombia es mejor que hace 5 años. No existen las FARC como movimiento armado, dejaron la violencia, han disminuido los homicidios, disminuido la violencia. En Colombia no existen amigos y enemigos de la paz. En Colombia todos somos amigos de la paz. Desde los espacios de reincorporación, los desmovilizados dicen que están comprometidos con la paz, a pesar de que algunos antiguos compañeros han vuelto a las armas. En ningún momento me han invitado a ningún grupo de igual manera, nunca lo harían. La voluntad, y más que la voluntad, hemos puesto el corazón para la paz. ¿Y cómo va la implementación? El gobierno ha cumplido y ha hecho un muy buen trabajo a través de Emilio Archila en la reintegración de los excombatientes de las FARC. En el resto de puntos del acuerdo estamos muy colgados. Se ha pensado más en el adversario político que en la posibilidad de construir un proyecto y un proceso. Porque este gobierno engavetó la implementación del acuerdo, no en lo que le interesa a los 13.000 excombatientes, sino a los 50 millones de colombianos. La transformación del campo colombiano, la profundización de la democracia y el cambio en el enfoque en la lucha contra las drogas. En materia de desarrollo rural integral lo hemos logrado para los 4 componentes, en lo que tiene que ver con infraestructura, en lo que tiene que ver con desarrollo social, en lo que hace a la reactivación económica y el medio ambiente. Del Partido Comunes reconocieron que han tenido demoras en la reparación a las víctimas. Han habido desaciertos en el caso, por ejemplo, de nuestra demora en avanzar en los reconocimientos plenos a las víctimas. Eso nos ha traído un costo indudablemente y es parte del aprendizaje. Las FARC no han dicho la verdad de muchas cosas y no han dicho la verdad en el tema de los menores. Desde el Partido Comunes rescatan el valor de estar del lado de la legalidad. En lo que todos coinciden es que la paz es el camino para alcanzar la reconciliación en Colombia. Y el presidente Iván Duque y su homólogo de Chile, Sebastián Piñera, destacaron los avances en el proceso de paz y hablaron sobre la necesidad de seguir su consolidación. Inició la visita por 3 días del presidente de Chile, Sebastián Piñera, a Colombia, y la agenda inició en el municipio de Turbaco, donde se desarrolló una feria de paz con legalidad. Durante el evento, el mandatario de los colombianos, Iván Duque, habló de la fragilidad de cómo recibió el proceso de paz y cuáles han sido los avances durante su gobierno. Un proceso que tiene que construirse en 15 años y apenas está empezando esa tarea. 3 años después, podemos decir que esa fragilidad ya ha ido desapareciendo, porque se ha ido afincando
una agenda social, una agenda pública, una agenda territorial y una agenda pensando en las comunidades. A su turno, su homólogo de Chile resaltó el trabajo que se ha venido desarrollando al tiempo que pidió seguir con la atención de víctimas y excombatientes. Hay que partir por atender, reintegrar a los excombatientes, a las víctimas de esos combatientes. Hay que desminar el territorio, experiencia que nosotros también conocimos en Chile. Durante el evento, ambos presidentes resaltaron los lazos de amistad entre los dos países. A esta hora continúa la agenda bilateral, donde se tratarán temas de medio ambiente, reactivación económica y en donde se firmará un acuerdo de extradición. Ante los múltiples robos en el sistema de transporte público Transmilenio, la policía publicó el cartel de los más buscados por estos hechos. El mayor general Juan Alberto Libreros, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, presentó el cartel de los 15 más buscados por cometer diferentes modalidades de robo en el sistema de Transmilenio. Alias Gasparín, David, Elsa, El Flaco, Monoleche, Cucho, Marquitos, Vanessa, El Chamo, El Viejo, Jordan, Junior, Farfán, La Negra y Cabezona son los más buscados y por los que ofrecen hasta 10 millones de recompensa. Estos delincuentes todos tienen orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y hurto agravado. En diferentes videos ha quedado registrado cómo los delincuentes aprovechan que el bus de Transmilenio está detenido para cometer sus fechorías. La modalidad que se logró evidenciar en estos delincuentes fue el cosquilleo, el raponazo y el atraco. En otros videos se observa cómo roban a las personas dentro de los mismos buses o estaciones. En Bogotá, las autoridades incautaron más de 3.000 aletas de tiburón que iban a ser exportadas hacia Hong Kong. Una incautación sin precedentes tuvo lugar en el aeropuerto El Dorado. Estos bultos escondían miles de aletas de tiburón y vejigas. Nuestro cálculo es que esas aletas provenían de alrededor de 1.000 tiburones que tuvieron que ser pescados o cazados con este fin. Este cargamento salió en la modalidad de encomienda desde Roldanillo, Valle del Cauca. Su destino era el mercado asiático, pero fue interceptado en el Muelle Internacional del Dorado. Los tiburones son los que se alimentan de los débiles, de los enfermos, y son entonces los que evitan que existan epidemias debajo del mar. La Secretaría de Ambiente inició un proceso sancionatorio que podría terminar en una multa superior a los 4.000 millones de pesos por tráfico ilegal de especies silvestres. La alcaldía de Bogotá reveló detalles de la nueva ubicación que tendrá el Monumento a los Héroes, que está siendo demolido para darle paso a la construcción de la primera línea del metro. El nuevo monumento será ubicado en la avenida Caracas con calle 72, al lado de la estación 16 del metro. Será una escultura habitable que permitirá a los visitantes interactuar con ella. Contará con una plazoleta y una sala de exposiciones. 40 asociaciones de militares en retiro pidieron explicaciones a la alcaldía de Bogotá sobre la demolición de este monumento a los héroes. En una carta enviada a la alcaldesa Claudia López, le piden que la escultura sea trasladada en su integridad y que se respete la memoria de los héroes de la independencia. El consorcio OVEX EP, encargado de la construcción de la torre de control del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, suspendió las obras. Según veedores ciudadanos, la modernización del aeropuerto de Popayán tiene 340 días de retraso. Además, dicen que hay errores en el diseño de la torre de control, lo que ha generado sobrecostos por 2.400 millones de pesos. Los veedores afirman que las bases construidas con una profundidad de 10 metros serían insuficientes para dar firmeza al terreno donde va a ubicarse la edificación de 40 metros de altura. Una nueva jornada de bloqueo se enfrentó Barranquilla debido a la protesta de transportadores por la inseguridad que azota la ciudad. Los transportadores urbanos no prestaron hoy el servicio y bloquearon el sistema Transmetro en Barranquilla y el área metropolitana. La ola de inseguridad para los conductores, 3 atentados en menos de 15 días y un chofer que se debate entre la vida y la muerte tras un ataque armado en Soledad, motivaron la protesta exigiendo protección y acompañamiento de las autoridades. Sí, ya nosotros se nos acabó la paciencia porque desgraciadamente nos están atentando con nuestra vía, nosotros los conductores aquí en Barranquilla, y ni la alcaldía ni la gobernadora, nadie hace nada. Hoy se señaló como responsables de la escalada de violencia que vive Barranquilla a 2 reconocidos delincuentes
que de inmediato fueron trasladados de la cárcel de Picaleña de Ibagué a La Picota en Bogotá. Son ellos Tommy Joel Serpa Brito, alias Tommy Masacre, y Juan Manuel Borré Barreto, alias Javier. Una grave denuncia hizo la policía de Bogotá en relación con los múltiples robos que se reportan en la localidad de Chapinero. Indicó que los delincuentes están alquilando motos para cometer sus fechorías. El coronel Edgar Ávila, comandante de la policía de Chapinero, entregó detalles del nuevo modus operandi de los ladrones en Bogotá. El alquiler de vehículos es la nueva tendencia entre las bandas delincuenciales. Y hemos evidenciado que estas motos en su gran mayoría son alquiladas en algunos sectores de la ciudad. En promedio, así como se alquila un vehículo en cualquier sitio de esta línea, puede oscilar entre 250 mil pesos por el día. Pero si los tipos se roban 2 o 3 celulares, fácilmente pueden pagar el alquiler de la moto y por ende subsidiarse para el día de ellos. En los más recientes casos, cuando los ladrones se ven acorralados, prefieren dejar las motos alquiladas botadas y huir corriendo. En esta semana, 5 motos abandonadas en diferentes sectores de alta gama. Este año han sido capturadas al menos 580 personas por diferentes delitos en la localidad de Chapinero. El Comité de Paro convocó a nuevas marchas para este martes 28 de septiembre en rechazo a la corrupción y a la reforma tributaria. Este viernes el Comité Nacional del Paro anunció nuevas movilizaciones en el país. La cita es para el próximo martes 28 de septiembre en ciudades principales. Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, explicó las razones de esta nueva convocatoria. Por vida, paz, democracia, contra el nuevo paquetazo de Duque y contra la corrupción. La movilización principal en Bogotá saldría a las 9 de la mañana desde el Parque Nacional y las personas marcharían hasta aquí, hasta la Plaza de Bolívar. Falleció el patrullero de la policía herido por integrantes de un grupo disidente de las FARC en el Caquetá. El director de la policía, general Jorge Luis Vargas, reveló que este año han sido asesinados 44 uniformados. Durante 8 días, médicos lucharon para salvar la vida del patrullero Kevin Guevara Barrios, herido en San Vicente del Caguán en un atentado de la disidencia del Frente 40 de las FARC, en el que también murió su compañero Víctor Rojas. El Frente 40 es un frente narcotraficante en zona en donde se encuentran laboratorios de clorhidrato de cocaína. De igual manera, sobre cultivos de hoja de coca. Es un frente dedicado completamente al narcotráfico. En lo que va del año han sido asesinados 44 policías, 13 de ellos por el Clan del Golfo. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, reportó un incremento de las defunciones en el segundo trimestre del año. El mayor porcentaje se atribuye al COVID-19. El reporte de nacimientos y defunciones revelado por el DANE da cuenta de un incremento significativo en los fallecimientos durante el segundo trimestre del presente año. Para este periodo se presentaron 117.399 fallecidos, lo que representó un alza del 99,4% frente al mismo periodo del año anterior. Más del 40% de los casos están asociados al COVID-19. Muertes por COVID-19 confirmadas, donde el virus está identificado, o sospechosas cuando el virus no pudo ser identificado, pero el contexto clínico o el contexto epidemiológico asociado con la muerte nos permite, por criterios objetivos, tildar esa muerte como sospechosa por COVID-19. El mayor número de fallecidos se presentó en la población de 70 a los 74 años. Y en las últimas 24 horas, Colombia reportó un leve aumento en los contagios y en las muertes por COVID-19. Suben los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia. Este viernes el Ministerio de Salud confirmó que otras 1.702 personas se infectaron de coronavirus. El total de casos activos llega a 18.267. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 36. El total de fallecidos en medio de la pandemia, 126.068 colombianos. Y los recuperados aumentaron con otros 1.200 para un total de 4.788.573. Y las cifras de los últimos 4 días. El pasado martes 21 de septiembre, 1.373 contagios, 38 fallecidos. El 22 de septiembre, 1.581 contagios, 44 fallecidos. Ayer, 1.608 contagios, 26 fallecidos. Hoy, 1.702 contagios y 36 muertes. El Ministerio de Salud explicó los detalles de la aplicación de la tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19 para personas mayores de 70 años y personas con comorbilidades.
Desde el viernes 1 de octubre, Colombia vacunará con una tercera dosis o dosis de refuerzo a los mayores de 70 años que hace más de 6 meses hayan completado el esquema de vacunación. Quiere decir que si la primera vacuna fue de un virus inactivado, como es el caso de Sinovac, vamos a utilizar esa misma vacuna, o también se puede utilizar las vacunas de tipo mRNA, ya sea Pfizer o Moderna. También habrá vacuna de refuerzo para personas inmunosuprimidas, sin importar la edad. La mayoría de estas son, por ejemplo, personas que han recibido trasplantes y están tomando medicamentos que suprimen el sistema inmune. Están también las personas que están en tratamiento activo de cáncer. Estas personas deben dirigirse a los puntos de vacunación sin cita desde el 1 de octubre. Los gremios de la producción rechazaron el cambio a la ley de garantías incluido en el proyecto de presupuesto general para el 2022. En un encuentro con el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, miembros del Consejo Gremial ratificaron su rechazo a la modificación a la ley aprobada en primer debate. El sector privado afirma que es inconveniente y que falta a la transparencia de cara a las elecciones del próximo año. Hoy se confirmó un laudo arbitral que le ordena al Estado colombiano devolverle a la multinacional minera Glencore $19.1 millones. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, ordenó al Estado colombiano devolver ese dinero que Glencore le pagó a la Contraloría por un fallo de responsabilidad fiscal que cuestionaron. La economista jefe para América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Marcela Meléndez, le pidió a Colombia agilizar la discusión sobre una reforma pensional. La plata un día para otro. Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hace un llamado al gobierno nacional a entrar en una conversación seria sobre la reforma pensional. Para el organismo se mantiene una gran inequidad en el sistema que obliga a implementar programas de baja cobertura y poco impacto social. Unos esfuerzos que tienen baja cobertura. Y por otra parte, lo que le estamos dando a las personas más pobres es realmente ridículo. Entonces, digamos, yo les diría, esta cosa hay que sacudirla entera. Cifras de Planación Nacional muestran un crecimiento en la población de vejez, lo que ocasionará un mayor gasto público en el largo plazo. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,22% a 1.309 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió, con una valorización de 1,43% a 3.677 pesos. La acción del BBVA Colombia fue la que más bajó, con una pérdida de 4,33% a 307 pesos con 10 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 8.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,45% a 31.040 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.844 pesos con 88 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.494 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.94. El azúcar se transó en 19,14 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $73.98 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $78.05 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.550 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Servientrega, la compañía colombiana de soluciones integrales de logística, anunció la evolución de su marca tras 40 años de historia. En el marco de los 40 años de Servientrega, liderando la región andina en la categoría, hemos evolucionado la marca. Antes teníamos entrega segura, posteriormente centro de soluciones y ahora en el futuro es mundo de soluciones, es todas las soluciones, la integralidad en la cadena de suministro, los expertos en logística para e-commerce y en los diferentes sectores de la economía. No es un solo eslogan, es una realidad que necesitamos
Necesitamos construir cada día una nueva patria, un nuevo Colombia. Además es una empresa que construye país y está a la vanguardia de las soluciones logísticas y pues nosotros desde Canal 1 siempre nos sentimos muy orgullosos de acompañar compañías como Servientrega que nacen del corazón de Colombia. La emblemática compañía busca conectarse con las nuevas generaciones y adaptarse a los cambios coyunturales que han obligado a las empresas a replantear sus estrategias. Dándole un significado de una marca más humana, más virtual, más ambiental, más social y más internacional, generando cada día más puestos de trabajo, generando emprendimiento, generando confianza, gestionando con los objetivos del nuevo milenio, siendo una marca país como es Servientrega.